Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por continuar con nosotros en su programa del Libro del Cielo. Los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini, Hola amigos. Alejandro Carrega Hola, buenas noches. y su servidora Elvi Carrión. Vamos a dar comienzo con la lectura 2020, noviembre 3, 1926. Por cuantos actos hacemos en la voluntad de Dios, tantos caminos preparamos para recibir los sufragios en el purgatorio. El tema del purgatorio es un tema muy interesante, muy, ¿cómo diríamos? Muy necesario conocerlo, pero que al mismo tiempo ha sido muy mal Interpretado posiblemente. interpretado, muy mal tratado, no voluntariamente, sino por falta de conocimiento. Vamos a empezar a oír de vez en cuando sobre el purgatorio. Y vamos a ver que lo necesario que es primero el rogar, el hacer sufragios por ellos, pero algo que en lo que no hemos reparado, ¿qué requisitos hay para hacer sufragios? ¿Y qué requisitos hay para recibir sufragios? Es algo que no lo hemos tenido en mente. Y que ahora, Jesús nos empieza a abrir este camino. Así que pongamos atención porque tenemos la necesidad de orar y de hacer sufragios por todas aquellas almas que han estado, están y estarán en el purgatorio. Y aquí Jesús nos va a explicar muy bien cómo, ¿verdad, doctor? Así es. Porque pues teníamos la idea de que nada más mandar a hacer misas, orar, pero aquí nos va a decir exactamente qué es lo que tiene que tener el alma, qué es el sufragio y qué tenía que tener el alma que ya está en el purgatorio. Así es. Vamos a ver. Continuó viviendo toda abandonada en la adorable voluntad, y mientras rezaba pensaba entre mí, cuánto quisiera descender a la prisión de las almas purgantes para liberarlas a todas, y en la luz del querer eterno, llevarlas todas a la patria celestial. Mientras estaba en esto, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, por cuanto más estuvieron sometidas a mi voluntad las almas que han pasado a la otra vida, por cuanto más actos hicieron en ella, tantas más vías se formaron para recibir los sufragios de la tierra. No se asusten. No se asusten. Porque según lo que dijo, al parecer solamente las almas que han hecho actos en la divina voluntad como lo estamos viendo ahorita. Pero no es así. Toda la humanidad ha vivido en la divina voluntad. Toda. El punto es hasta dónde han conocido, es hasta dónde han alcanzado. Entonces todos, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y conste que dije Adán y Eva, ¿vivieron en la divina voluntad? Sí, pero en diferentes grados. Adán en la posesión del reino y en hacerlo obrar. Eva dentro de la voluntad de Dios, pero en la santidad humana, en la santidad de la gracia. Pero los dos vivían en la divina voluntad. Por eso es que cuando Eva se desobedece, Jesús dice, cuando Eva se salió de mi voluntad, pero no de la voluntad obrante, sino de la voluntad de la santidad de la gracia. Judas vivió en la divina voluntad, por supuesto. Todos hemos vivido en la divina voluntad. Por lo tanto, lo que dijo ahorita, por cuantos más actos se hayan hecho en ella, en la divina voluntad, esos caminos que se han abierto. Así que el alma que ha hecho obras buenas, que ha practicado, todo lo que Jesús nos deja en el Evangelio, la bondad, la misericordia, todo, han ido haciendo caminos. ¿Sí? Y aquí en donde dice, por cuanto más estuvieron sometidas a mi voluntad las almas, también me imagino que se refiere a un alma que estuvo sometida a la justicia divina por cosas que hizo mal, aceptando esa justicia.
aceptando esa justicia, pero también sometidas en el sentido de obediencia, Sí, pero en me las refiero virtudes también de las ujú, dos formas, ¿no? ujú, Y es según la época que le haya tocado vivir al alma, como se sujetó a los mandamientos de A lo Dios, que ¿no? sabían. A lo que sabían. O sea, todos los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, pues se sometieron a la voluntad de Dios, o sea, seguían lo poco o mucho que conocían, pero ninguno de ellos alcanzó a tener la gracia y por eso se fueron al seno de Abraham. De Jesús para acá, los santos, la santidad humana ha ido más o menos, pero todos hemos vivido en la divina voluntad. ujú. El peor de los sujetos de este mundo ha vivido en la divina voluntad, sí, y se ha salido de la voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que haya vivido en la posesión de la voluntad de Dios. Ujú. Sí, yo decía de la justicia aceptada, Ujú. porque también Como está la castigo, ¿no? justicia de que, sí, la justicia de que la persona maldice, entonces se, se duplica el castigo, digamos. Ujú. Sí, hablando de justicia, que puede ser por los mismos actos malos de la persona o porque Jesús nos está invitando a redimir junto con él. Al victimado. Ajá. ¿Dónde me quedé? Al Así que, principio. Dice, Repítelo desde el ujú, sí, principio. hija mía, por cuanto más estuvieron sometidas a mi voluntad las almas que han pasado a la otra vida, por cuanto más actos hicieron en ella, tantas más vías se formaron para recibir los sufragios de la tierra. Así que por cuanto más hicieron mi voluntad, formándose las vías de comunicación de los bienes que hay en mi iglesia y que me pertenecen, no hay vía que se hayan hecho que no les lleven, a quien un alivio, a quien una oración, a quien una disminución de penas. Ojo con esto. No está hablando del sufragio que alguien le manda en concreto a un alma, sino está hablando de todo lo que la iglesia hace. ¿Sí? ujú. Dice, formándose las vías de comunicación de los bienes que hay en mi iglesia y que me pertenecen. O sea, no se está refiriendo nada más a lo que uno hace por determinada alma, sino Ujú, todo. Y eso es muy lógico. sí, O sea, yo siempre he pensado, por ejemplo, una misa, ¿qué valor tiene una misa? sí, No, pues pues mucho. enorme. Es el valor de la vida, del sufrimiento, de la pasión de Jesús, de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Es todo lo que Él hizo. ¿Aplicado a una sola alma? No, es universal. Claro. Dios nunca hace cosas así particulares en ese sentido, sino universal. Y eso le llega a todos. Ahora, ¿cómo le llega? De acuerdo a los caminos que esa alma haya formado, o sea, en vida. Sabemos que hay almas que no han hecho nada y que están sepultadas en lo más profundo del purgatorio, en donde todo lo que la iglesia hace y lo que los sufragios puedan, si es que hay alguien que ore por ellos, pero no les llegan, Ujú, porque no hay caminos. ujú, Ujú, ¿Sí? sí. Pero eso después vamos a ver porque también es muy interesante lo que va a decir sobre eso. ujú. Sí, porque de lo que decía, si una persona se roba una cartera y sale en televisión, pues todo el mundo se entera y todos van a pedir por ella. Y si una persona se roba la misma cartera, pero no tiene parientes, no sale en televisión ni en ningún lado, pues no habría nadie que orara por él. Entonces, no habría una balanza justa, ¿no? Así. Claro, sí. Aquí en un alivio, aquí en una oración, aquí en una disminución de penas. Los sufragios caminan por estas vías reales de mi querer para llevar a cada una el mérito, el fruto y el capital que se han formado en mi voluntad. Por eso sin ella no hay vías ni medios para recibir los sufragios. Si bien los sufragios y todo lo que hace la Iglesia descienden siempre al purgatorio, pero van a aquellos que se formaron las vías. Aquí está lo que decíamos hace un momento. Ujú. Si bien los sufragios y todo lo que hace la iglesia descienden siempre al purgatorio,
pero van a aquellos que se formaron los caminos. Para los demás que no hicieron mi voluntad, las vías están cerradas, o bien de hecho no existen. Y si se salvaron, es porque al menos en el punto de muerte reconocieron el supremo dominio de mi querer, lo han adorado y se han sometido a él. Y este último acto los ha puesto a salvo. De otra manera, no podrían ni siquiera salvarse. Para quien ha hecho siempre mi voluntad, no existen vías para el purgatorio. Su vía es directa al cielo. Quien no en todo y siempre, pero en gran parte ha reconocido mi querer y se ha sometido a él, se ha formado tantas vías y recibe tanto, que enseguida el purgatorio la envía al cielo. Esto es también, o sea, el alma que vive ya formó vida en la divina voluntad, el último grado en la divina voluntad exenta el purgatorio. No todos los que estamos tratando de vivir en la divina voluntad vamos a exentarlo. O sea, estamos abriendo muchísimos caminos y si nos toca ir al purgatorio, que es muy probable, bueno, pero con tantos caminos abiertos, entonces todo lo que la iglesia hace se recibe en el alma y eso apresura la salida. No importa que no haya nadie que mande decir algo expresamente por mí, sino todo lo que la iglesia. Cosa contraria con nosotros. Los que no han hecho caminos, les pueden demandar todo lo que quieran, pero no hay cómo llegar. Es como cuando una población queda incomunicada por un desastre natural. No hay carreteras, no hay vías de acceso, no hay aeropuertos, entonces queda aislada del mundo exterior, ¿no? Sí. Ahora, así como las almas purgantes, para recibir los sufragios debían haberse formado las vías, así los vivientes, para mandar los sufragios, deben hacer mi voluntad para formarse las vías y hacer subir los sufragios al purgatorio. Si hacen sufragios y de mi voluntad están alejados, sus sufragios, faltando la comunicación de ella, que es la única que une y vincula a todos, no encontrarán el camino para llegar, los pies para caminar, la fuerza para dar el alivio. Serán sufragios sin vida, porque falta la verdadera vida de mi querer, que es el único que tiene virtud de dar vida a todos los bienes. Este es el otro punto. El alma que manda o que hace un sufragio por las almas del purgatorio, también debe tener caminos. O sea, un alma que está fuera de la voluntad de Dios, que no cumple la voluntad de Dios en nada, o que es ya francamente malo, entre comillas, malo, no tiene forma de mandar sufragios. Los puede decir, pero no le llegan. Y no le llegan y no llegan porque él no tiene caminos. El otro, el que está allá en el purgatorio, si tampoco tiene caminos, prácticamente inútil. ¿Sí? Por cuanto más de mi voluntad posee el alma, tanto más valor contienen sus oraciones, sus obras, sus penas, así que más alivio puede llevar a esas almas benditas. Yo mido y doy valor a todo lo que puede hacer el alma por cuanto de mi voluntad posee, si en todos sus actos corre mi querer. La medida que hago es grandísima, más bien no termino jamás de medir, y le doy tal valor que no se puede calcular su peso. En cambio, si no se tiene tanto de mi querer, la medida es escasa y el valor es de poca monta. Y si no se tiene nada, por cuanto el alma haga, yo no tengo qué medir ni qué valor dar. Por lo tanto, si no tienen valor, ¿cómo pueden llevar el alivio a esas almas que en el purgatorio no reconocen otra cosa, ni pueden recibir sino solo lo que produce mi fiat eterno? Pero ¿sabes tú quién puede llevar todos los alivios, la luz que purifica, el amor que transforma? Quien en todo posee la vida de mi querer, y éste domina triunfante en ella. Esta ni siquiera tiene necesidad de vías,
porque poseyendo mi voluntad tiene derecho a todas las vías. Puede ir a todos los puntos, porque posee en sí misma la vida real de mi querer, La vía. la vía real de mi querer, para ir a aquella cárcel profunda, para llevarles todos los alivios y las liberaciones. Este es el punto así más, yo diría, principal de todo esto. El alma que vive en la divina voluntad tiene el campo abierto para llegar incluso a las almas que nadie manda por ellas y ellas no hicieron ningún camino. Esas almas olvidadas en el purgatorio, el alma que vive en la divina voluntad llega a ellas. ¿Sí? Es importantísimo. Claro, Jesús nos habla del ejercicio de la caridad, ¿se acuerdan? Y nos dice que el primer orden de la caridad debe ser hacia las almas del purgatorio, porque son almas que ya le pertenecen a Él, que Él ansía tenerlas consigo, pero que no pueden estar junto a Él porque están manchadas. Y aparte ellas ya no se pueden valer a sí mismas para purificarse. Por lo tanto, el alma que tiene la divina voluntad es la que puede llegar y abrazarlas y sacarlas de ese purgatorio. Y este es el camino que se forma el alma que vive en la divina voluntad. Así que, ¿queremos realmente hacer algo por las almas del purgatorio? Vivamos en la divina voluntad. ¿Queremos hacer algo por las almas que viven, están vivas, están en este mundo todavía, ¿sí?, para lograr convertirlas, salvarlas? Vivamos en la divina voluntad. ¿Quieren la conversión de alguien? Vivamos en la divina voluntad. O sea, por eso es que Jesús nos dice, el alma que vive en mi voluntad parece que no hace nada. ¿Por qué parece que no hace nada? Porque está haciendo su vida común, pero lo hace todo, porque obra a lo divino. Este es un ejemplo perfecto de eso. Más responsabilidad para vivir en este... Claro, y sin embargo, lo voy a decir, ¿por qué no? Sin embargo, le damos más valor a lo de antes que a esto. Sí. Somos más llevados a lo anterior que a esto. Y pensamos, como esto no hay nada así que de fuera, sino todo es interior, entonces no le damos importancia. Y le damos más importancia a todo lo anterior, porque en eso sí participamos, pero por fuera. ¿Sí? Así que, por favor, pensemos perfectamente. No quisiera yo hablar de indulgencias, pero ¿qué será más grande? Esto. Claro. Así que, bueno, definitivamente estamos en un punto, estamos parados en el centro del horno del amor divino. Y estamos no solo parados, sino estamos disponiendo de todo lo que ese centro contiene. Piénsenlo. Mucho más que al crear al hombre, nosotros le dimos como su heredad especial nuestra voluntad, y es reconocido por nosotros todo lo que ha hecho en los confines de nuestra heredad con la que lo dotamos. Todo lo demás no es reconocido por nosotros. ¿De qué le está diciendo, doctor? No es cosa nuestra, ni podemos permitir que entre en el cielo ninguna cosa que no haya sido hecha por las criaturas, o en nuestra voluntad, o al menos para cumplirla. Dado que la creación salió del fiat eterno, nuestra voluntad, celosa, no deja entrar ningún acto en la patria celestial que no haya pasado dentro de su mismo fiat. Oh, si todos conocieran qué significa voluntad de Dios, y que todas las obras, tal vez aparentemente buenas, pero vacías de ella, son obras vacías de luz, vacías de valor, vacías de vida, y en el cielo no entran obras sin luz, sin valor y sin vida. Oh, cómo estarían atentos a hacer en todo y para siempre mi voluntad. Ahí lo resumió. Así es, pero también está resumido, acuérdense lo que habíamos hablado.
O sea, todas las obras que son aún para cumplir su voluntad. No nada más el vivir en ella, sino cumplirla en las virtudes, en fin. Así que no es exclusivo, pero sí el alma que vive en la divina voluntad es la que obtiene el beneficio completo, tanto de la creación como de la redención y de la santificación. Pues muy instructivo para el purgatorio, para saber cómo hacer sufragios para el purgatorio, para las almas del purgatorio. Así es. 2021, noviembre 4, 1926. Cómo la Virgen Santísima fue copia fiel de su Creador y de toda la creación. Cómo la voluntad divina tiene la virtud de cambiar en mar las gotas de agua. La divina voluntad velada en las cosas creadas. Mi estado lo continúo en el Querer Supremo, rogando a mi mamá reina que me ayude a conseguir este reino del eterno fiat. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, la copia más perfecta de los hijos del reino de mi querer fue mi mamá celestial. Y porque tuvimos la primera hija en él, pudo venir la redención. De otra manera, si no hubiéramos tenido la primera hija de nuestra voluntad, jamás yo, Verbo eterno, habría descendido del cielo. Jamás me habría servido, ni fiado de hijos extraños a nuestra voluntad para descender a la tierra. Así que mira, se necesitaba una hija de nuestra voluntad para venir el reino de la redención. Y como fue hija del reino del eterno fiat, fue copia fiel de su Creador y copia perfecta de toda la creación. ¿Qué quiere decir copia fiel? De su La Creador original. y copia perfecta de toda la creación. Por Pues eso, copia perfecta fiel, sí. Imagen y semejanza, sobre todo semejanza con el Creador. Ujú. Por lo tanto, o sea, vamos a situarnos en Jesús, ¿sí? Porque Jesús es de donde se tomó el modelo para nosotros. Y volvemos al punto de la misma vida de Jesús. Y si es una copia fiel de la misma vida de Jesús, es una copia fiel de todos sus sufrimientos. Es una copia fiel de todos sus logros. Es una copia fiel de todo lo que Jesús logra, de todo lo que Jesús repara, de todo lo que Jesús rehace. Por lo tanto, María está participando de la obra de Jesús en la tierra. Completa. ¿Seguimos? Ella debía encerrar todos los actos de la voluntad suprema que ejercita en todas las cosas creadas, y como tenían la supremacía y la soberanía sobre toda la creación, debía encerrar en ella el cielo, las estrellas, el sol, y todo para poder encontrar en su soberanía la copia del cielo, del sol, del mar, y también la tierra toda florida. Así que al mirar a mi mamá, se veían en ella portentos jamás vistos. Se veía cielo, se veía sol resplandeciente, se veía mar tercísimo, en el cual nos reflejábamos para ver a nuestra hija. Se veía tierra primaveral, siempre florida, que atraía al celestial artífice a hacer sus paseos. Oh, cómo era bella la soberana celestial, al ver en ella no solo nuestra copia, sino todas nuestras obras encerradas en ella, y esto porque encerraba en ella nuestra voluntad. Ahora, para venir el reino del fiat supremo, se necesitaba otra hija de nuestra voluntad, porque si no fuera hija suya, no podría confiarle ni sus secretos, ni sus dolores, ni sus conocimientos, ni sus prodigios, ni su santidad, ni sus dominios. Como un padre o una madre gozan con dar a conocer sus bienes a sus hijos y hacérselos poseer, más bien, quisieran tener más para hacerlos más ricos y felices. Así también mi voluntad goza con hacer conocer sus bienes a sus hijos para hacerlos ricos y felices, de una felicidad sin fin. Ahora, en el reino del fiat supremo,
tendremos las copias de la soberana reina. Así que también ella suspira, espera este reino divino sobre la tierra para tener sus copias. Qué bello reino, porque será reino de luz, de riquezas infinitas, reino de perfecta santidad y de dominio. Nuestros hijos de este reino serán todos reyes y reinas. Todos pertenecerán a la familia divina y real. Encerrarán en ellos toda la creación, tendrán la semejanza, la fisonomía de nuestro Padre Celestial, y por eso serán el cumplimiento de nuestra gloria y la corona de nuestra cabeza. Bueno, sí. Aquí donde dice, donde está describiendo a la Virgen María que contiene pues toda la creación, lo podemos ver muy bien en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí está el sol, ahí está la luna, ahí están las estrellas, ahí está, pues en su manto representa el mar, ahí está la tierra florida con las flores. Ahí podemos ver lo que está diciendo aquí. Uh-huh. O sea, realmente en esa imagen tenemos muchos datos o tips, no sé cómo llamarlos, para entender más o menos esta parte, ¿no? Pero sí, en la Virgen. Aquí hay algo que es necesario también analizar. Para que pudiera venir la redención, se necesitaba forzosamente que el reino ya estuviera aquí, porque el Verbo Eterno, para venir a este mundo, aunque fuera en carne, necesitaba una figura, una madre, pero una madre que estuviera totalmente acorde a Dios. O sea, la voluntad divina, que tuviera todos los atributos. Si en la creación tuvo que poner Dios todos sus atributos para que Él se sintiera rodeado por la divinidad, que no habrá sido en el seno de esa mujer que iba a ser la madre del Verbo. Sí. Necesitaba encerrar todo. Y la única manera de poder encerrar todo era que tuviera la divina voluntad en ella. Así que el reino se funda prácticamente en la tierra con María. O sea, ella es la primera. Y esto nos pone otra vez en ese punto de la concepción de la Virgen. Es la primera que reúne cielo y tierra, o sea, divino y humano. Es la primera que le da a la divinidad las reparaciones divinas que la divinidad requería por todo lo que el hombre le había defraudado, le había quitado. Es la primera en ser inmaculada y permanecer inmaculada el resto de su vida. Bueno, la primera y la única. ¿Sí? Nadie más volverá a ser así. Es la primera en cuanto al conocer a Jesús, incluso tener el privilegio de educarlo. ¿Sí? Es la primera en mostrar al mundo a su Hijo Jesús como Redentor en las bodas de Caná. En fin, es increíble esto, pero eso era necesario para que el Verbo se pudiera encarnar, ¿no? Y por eso es una copia fiel de su Creador y copia perfecta de la creación. ¿Por qué copia perfecta de la creación? Porque así fue creado Adán. Pero es que la creación, encerrando los atributos de Dios, acuérdense, cada cosa creada contiene un valor, un amor y un oficio. Entonces la Virgen contenía en sí el amor de Dios en todo lo creado, que era el amor de Dios hacia la criatura, no a la cosa. Y Jesús nos dice que cuando el hombre se sale, desobedece, ya no pudo seguir amando al hombre. Y entonces tuvo que buscar una forma de seguirlo amando y lo encontró en María. Y entonces en María está depositado todo el amor de Dios para toda la familia humana. El valor de un acto divino, lógico, lo tiene ella incluso por tenerla la misma divina voluntad en ella. Y luego tiene un oficio. El oficio ya es el oficio que hace la cosa material en nosotros. Eso también le es encerrado en María y ahora nosotros podemos vivir de todo lo que María le da a la creación como para que nos traiga el oficio a nosotros.
Igual que sale todo de Dios, ahora también de María, porque ella encierra todas las obras de la creación. O sea que es... ¿quién es María? Yo creo que nunca lo vamos a alcanzar a entender completo, ¿no? Seguimos. Entonces me he quedado pensando en lo que Jesús me había dicho y decía entre mí, mi mamá, antes que conociera que debía ser madre del Verbo, no tenía penas ni dolores, mucho más que viviendo en los confines del querer supremo, era feliz. Por eso, a los tantos mares que poseía, le faltaba el mar de las penas. No obstante, sin este mar del dolor, impetró al suspirado Redentor. Y Jesús, retomando su decir, ha agregado. Bueno, esto de que María no, antes de conocer que iba a ser la madre, no tenía, ¿cómo se llama?, penas ni dolores. Esto es una forma, no sé, son de esas veces que Jesús iba buscando dudas en nosotros y se las ponía a Luisa, para que Luisa, a través de ella, pues, nuestra pregunta se le hiciera a Jesús y Jesús nos respondiera a nosotros. Para el tiempo en el que está Luisa, ya sabía perfectamente que la Virgen tenía prácticamente conocimiento de todo, que la divina voluntad contiene todas las obras y todo lo que los sucesos que iban a pasar. Lo único que no sabía ella era que ella era la madre, pero sabía todo lo del Redentor, cómo iba a ser tratado, qué tenía que pasar. Por lo tanto, ella ya sentía ese dolor en ella, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Jesús. Hija mía, mi amada mamá, aún antes que conociera que debía ser mi madre, tenía su mar de dolor, y este mar era la pena de las ofensas a su Creador. Oh, cómo se dolía, y además, esta pena suya era animada por una voluntad divina que poseía, que contiene la virtud de la fuente, y todo lo que se hace en ella tiene virtud de cambiar las más pequeñas cosas, las gotas de agua, en un mar interminable. Ese es otro punto que es necesario entender. La Virgen, o sea, en el momento que es creada en su alma y se le presenta la prueba fue presentarle todo el bien y todo el mal. O sea, todo lo que Dios había hecho y todo lo que la voluntad humana había hecho. Y ahí es cuando ella tiene que decidir si quiere o no quiere estar en la divina voluntad. O sea que desde ese momento ella sabía todo, ¿no? Mi voluntad no sabe hacer cosas pequeñas, sino todas grandes. Tan es verdad que solo bastó abrir la boca para decir fiat, para extender un cielo del que no se ven los confines. Un fiat para formar un sol que llena de luz toda la tierra y tantas otras cosas. Esto dice claramente que si mi voluntad obra o inviste un átomo, un pequeño acto, aquel pequeño acto se vuelve mar. Y si desciende a hacer las cosas pequeñas, suple con su virtud regeneradora, haciendo de ellas tantas en número que el hombre no puede llegar a numerarlas todas. ¿Quién puede llegar a numerar cuántos peces y cuántas especies hay en el mar? Cuántos pájaros y cuántas plantas llenan la tierra. Por tanto, el pequeño te amo en mi voluntad se vuelve mar de amor. La pequeña oración se cambia en mar de oración. El te adoro en mar de adoración. Las pequeñas penas en mar de penas. Y si el alma repite en mi querer su te amo, su adoración, oración, y sufre en él, mi querer surge, forma las olas altísimas de amor, de oraciones y de penas, las cuales van a descargar en el mar interminable del Eterno, de manera de poner en común el amor de Dios y el de la criatura, porque una es la voluntad del uno y de la otra. Por eso, quien se hace dominar por mi voluntad, posee tantos mares por cuantos actos hace en ella, y mientras hace poco tiene mucho,
tiene un querer divino que se deleita de hacer del pequeño acto de la criatura un mar, y sólo con estos mares puede impetrar el suspirado reino del fiat divino. Por eso se necesitaba a nuestra recién nacida, a la pequeña hija de mi querer, que convirtiendo sus pequeñas penas, su te amo y todo lo que hace en mares que se comunican con el mar del eterno, puede tener ascendencia para pedir el reino de mi voluntad. Esto es una de las causas por las que decimos que el reino de la divina voluntad viene cuando se cumplen todas las peticiones que el Padre había pedido. O sea, todo lo que el Padre había pedido de actos santos, de voluntad humana, de peticiones, de anhelos por el reino, se cumplen, pero se cumplen en Luisa, porque ella, abarcando con la divina voluntad a toda la familia humana, completa todos los actos que el Padre había pedido, que es lo mismo que pasó en la redención. El Padre, allá en el paraíso terrenal, había determinado que la humanidad debería de haber tenido n número de actos de santidad humana y de anhelo de esa motivación por querer que viniera el Redentor. Pero con todos los siglos que pasaron, los milenios que pasaron, no se completaba. Y la Virgen, teniendo la divina voluntad en ella, abarca a toda la familia humana y entonces ella es la que pide, ora, anhela, ruega por el Redentor, pero gracias a que tenía la divina voluntad. Si no, no hubiera podido hacerlo. Luisa es lo mismo. O sea, las peticiones que hemos hecho, Jesús nos deja el Padre Nuestro como una petición del reino, el reino del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. Sin embargo, ¿quién ha tenido el conocimiento de lo que estábamos pidiendo? Sí. Prácticamente nadie. Lo hemos rezado como una oración, o sea, algo que Jesús nos dejó, donde nos ponemos reconociendo al Padre, en fin, pero no con esa intención de pedir el reino de la divina voluntad. Tiene que venir Luisa y para poderlo pedir a nombre de toda la humanidad y poder completar el número de peticiones que el Padre había determinado, lo tiene que hacer desde la divina voluntad, si no, no hubiera podido. No hubiera tenido la capacidad de completar todo lo que se necesitaba y sobre todo los actos santos que el Padre había pedido. Entonces, por eso es que nadie más que el que tiene la divina voluntad es el que podría pedir el reino. Ahora ya no vamos a pedir el reino. Así, el reino ya está en Luisa, ya está establecido, ya tenemos aquí el reino, lo tenemos en las manos. Lo que vamos a pedir es que este reino se extienda o que se le dé a determinadas personas, a todos los que no lo conocen, a todos los adolescentes, los adultos, los pecadores, en fin. Y vamos a hacerlo desde la divina voluntad para que no se quede como una petición humana y que no tenga el alcance para poder mover a Dios para que pueda realmente hacer que esto se extienda. Así que vuelve a pasar lo mismo. Necesitamos poseer la divina voluntad para poderlo hacer. Después de esto pensaba entre mí, mi dulce Jesús, cuando habla de su querer, toca siempre, en gran parte, la creación. ¿Por qué será? Y Jesús, moviéndose de nuevo, me ha dicho: Hija mía, quien debe vivir en el reino del fiat supremo, debe tener por su principio, su origen, y todo lo que ha hecho mi voluntad por amor suyo, y que está haciendo, porque no se ama mi voluntad si no se conoce. Ahora, la creación es la vida hablante de mi voluntad en todas las cosas creadas. Ella está escondida como una noble reina, que para salir quiere ser conocida. El conocimiento romperá el velo que la esconde para salir a reinar en medio de sus hijos. ¿Y quién más que la creación puede hacer conocer, porque es vista y tocada por todos,
con un acto siempre presente, lo que hace mi voluntad por amor de las criaturas? Mira, hija mía. Espérame. San Pablo nos decía que toda la creación gime con dolores de parto. Ahora quizá ya entendamos un poco mejor qué es lo que gime. O sea, es la divina voluntad que se queda en las cosas creadas para darnos su amor, su reino, para darse ella a nosotros, pero que nosotros al no reconocerla, al no tener la capacidad de poderla recibir, le estamos impidiendo ese parto y gime con dolores de parto. Está queriendo dar a luz, pero nosotros le impedimos, porque ese dar a luz es darlo en nosotros, no darlo afuera, sino darlo en cada alma, ¿no? Mira, hija mía, el amor apasionado de esta noble reina, ella llega a velarse de tierra para volverla firme, a fin de que el hombre pueda caminar seguro sobre ella. ¿Quién ha pensado alguna vez que la firmeza de la tierra donde caminamos, donde estamos, ahí está el amor de la divina voluntad? Sí. ¿Alguien ha pensado en agradecerle a Dios por decir gracias, Señor, por esta firmeza del piso donde estoy parado? Sí, pues no pensamos en eso. Uh-huh. Y mientras camina sobre el velo de tierra que le esconde, le toma las plantas de los pies entre sus manitas nobles y reales, para que el hombre no vacile, para darle el paso firme. Y mientras estrecha a su noble seno por medio de la madre tierra las plantas del hombre, ella quisiera salir, quisiera develarse del velo de tierra que la cubre. Pero el hombre le camina encima sin poner ni siquiera atención, para ver quién le sostiene el paso, quién le mantiene tan firme aquella gran masa de tierra para hacer que él no vacile. Y la noble reina continúa velada por la tierra y espera con una paciencia indecible que sólo una voluntad divina puede poseer, que sea reconocida para hacerse amar y decirle su larga historia. Qué ternura Sí. de esto, ¿no? Le toman las plantas de los pies entre sus manitas, en las manitas de la divina voluntad, se la estrecha, ¿no? O sea, se le estrecha su seno para darse a conocer, y nosotros ni en cuenta. ¿Qué cosa ha hecho por amor del hombre velada por esta tierra? Y es tanto su amor que muchas veces siente la necesidad de romper aquel velo de tierra que la cubre, y haciendo uso de su dominio, sacude la tierra y esconde en su seno, con su imperio, ciudades y gentes, a fin de que el hombre conozca que dentro de aquella tierra, bajo sus pies, hay una voluntad imperante y dominante, que ama y no es amada, y doliente se sacude para hacerse conocer. Sin comentarios. Sí. Sin comentarios. Esto es, no sé, una tremenda revelación. ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que funciona mal es por falta de que el hombre Los una a Dios. temblores, Sí. los terremotos son sacudidas de la divina voluntad para decir, aquí estoy, véanme. Sí. Como llamando al hombre que ponga atención. Claro, o sea, se sacude para hacerse conocer, ¿sí? Es una revelación muy, muy interesante, ¿no? En el Evangelio se lee con asombro cuando yo, postrado a los pies de mis apóstoles, les lavé los pies y no omití ni siquiera al pérfido Judas. Este acto, ciertamente muy humilde y de indecible ternura, del cual la Iglesia hace memoria, pero fue solo una vez que yo hice este acto. En cambio, mi voluntad desciende más en lo bajo, se pone bajo los pies con un acto continuado para sostenerlos, para volver firme la tierra, a fin de que no se precipiten en el abismo. Sin embargo, ninguna atención. Y la noble reina espera con paciencia invicta, velada por tantos siglos en todas las cosas creadas, que su voluntad sea conocida. Y cuando sea conocida,
romperá sus tantos velos que la esconden, y hará conocer qué cosa ha hecho durante tantos siglos por amor del hombre. Dirá cosas inauditas, excesos de amor jamás pensados por nadie. He aquí, porque hablándote de mi voluntad, te hablo frecuentemente de la creación, porque ella es vida de todas las cosas creadas, y por medio de ellas da vida a todos. Y esta vida quiere ser conocida para que venga el reino del eterno Fiat. Qué sencillo sería que nos dijera que siempre se hubiera enfocado a sus actos en la tierra. Pero eso nos queda más lejos todavía, porque nos queda en el terreno de la imaginación, en el terreno de la memoria, y de una memoria no de algo vivido, sino de algo aprendido. Eso nos queda, vuelvo a repetir, más lejano para podernos identificar con la divina voluntad. Sin embargo, la creación nos queda a flor de piel, nos queda en el piso, como dijo aquí, o sea, en la firmeza del piso, nos queda en el aire, en la luz, en el oxígeno que respiramos, nos queda en todo lo que vemos, en los árboles, en las plantas, en las aves, en los animales, en todo. Ahora, en la actualidad, hemos hecho una deformación, diría yo, de la estima que se le tiene, por ejemplo, a las mascotas. O sea, la mascota, por ejemplo, los perros, tienen ciertas características de los atributos de Dios para el hombre, para amar al hombre a través de eso. ¿Qué atributos podríamos encontrar en un perro? La fidelidad, esa constancia, esa entrega, esa defensa, en fin, en realidad el perro nos da mucho. Y nosotros nos hemos olvidado de Dios y hemos amado al perro. Sí. No amado a Dios en el perro. Sí. No amar lo que Dios ha puesto en el perro para nosotros. Y se nos ha olvidado todavía más el reconocer y el corresponder al amor de Dios a través del mismo canal. Para que cuando Dios vea al perro, no vea al perro, me vea a mí. Cuando yo vea al perro, no vea al perro, vea el atributo de Dios. Sin embargo, no. Y ahora hemos dado en lo absurdo totalmente. Ahora tenemos como mascotas animales que no son mascotas, no fueron creados para mascotas, ¿no? Creo que ustedes saben mucho de esto. Tenemos tarántulas, tenemos serpientes, tenemos cerdos, tenemos, no sé, tantas cosas. Y amamos eso, cuando que deberíamos de estar amando a los atributos de Dios, el amor, recibir el amor que Dios ha puesto en todo eso para nosotros. Una verdadera desviación y una verdadera ofensa, ¿no? Tremenda, de hacer a un lado a Dios para quedarnos con lo material. Mi voluntad está velada en todo, está velada en el viento, y desde dentro de aquellos velos le lleva su refrigerante frescura como acariciándolo, y su aliento regenerador para regenerarlo continuamente a nueva vida, siempre creciente de gracia. Y la noble reina, velada en el viento, se siente cambiar sus caricias en ofensas y su frescura en ardores de pasiones humanas, y su aliento regenerador en recambio de aliento mortal a su gracia. Y ella sacude sus velos y el viento se cambia en furor, y con su impetuosidad arrastra gentes, ciudades y regiones como si fueran plumas, haciendo conocer la potencia de la noble reina que se esconde en el viento. ¿Qué es esto? Huracanes, ciclones, tornados. No hay cosa creada en la que mi voluntad no esté velada, y por eso todas esperan que sea conocida y que venga el reino del Fiat Supremo y su pleno triunfo. Bueno, ya ha sido muy reveladora esta lectura, ¿no? Así es.
realmente muy, muy reveladora. Pues amigos, aquí llegamos al final de este programa, agradeciéndole a Elvi, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias, doctor Gracias, a Garcés. Paris por todo lo que hacen y a ustedes, amigos, por su presencia. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, buenas noches.